La educación es la mejor herramienta para vencer la ignorancia que alimenta el terrorismo. Tengo usted un cordial saludo, estimado profesor. Mi nombre es Yeltsin Boris Manuel Flores. Y bueno, estos vendrían a ser los integrantes que conforman mi grupo. El día de hoy le vamos a hablar con respecto a lo que vendría a ser el conflicto interno que se suscitó en los años 80. Como una pequeña introducción a este tema, le voy a hablar con respecto a lo que es este partido y este grupo social que lamentablemente tenía una ideología que solo traía consigo el retraso en el desarrollo económico y así como también traía muertes de nuestros compatriotas peruanos. Este Partido Comunista Sendero Luminoso, fundado por el profesor Abimael Guzmán, profesor filósofo de la Universidad Nacional de San Agustín, lo cual tenía y lavaba el cerebro a todo aquel que tenía o que estaba a su alrededor, inculcando una filosofía y una ideología bastante retrógrada que solo llevó bueno, a la muerte de 12.000 personas o 12.000 peruanos. La más sangrienta pues es aquella que se suscitó en la localidad de Lucanamarca en el año 1983, lo cual trajo como consecuencia la muerte de 60 personas, entre ellos niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, así como también, por otro lado, el asesinato en la localidad de Uchuracanay, en la cual lamentablemente murieron 8 periodistas que, que iban bueno, a investigar un poco más a profundidad qué es lo que realmente se estaba suscitando en aquel entonces. Bueno, eh, estos lamentables atentados a finales del siglo XX trajeron un contundente retraso económico, un retraso en el desarrollo como Estado y así como también como sociedad peruana. Eh, es a partir de este contexto que surge la siguiente controversia. ¿Consideras que el actuar de los expresidentes y los operadores jurídicos fue la correcta? Una pregunta bastante empírica que trae consigo una respuesta por parte de nuestro grupo, una respuesta jurídica, racional y contundente que a continuación mis compañeros les van a explicar. Muchas gracias. Muy buenas, profesor. Un saludo por delante de todo para continuar con la exposición. Como puede observar, es tiempos oscuros, ¿no? Lo que vivió el Perú en la época del terrorismo, donde muchos estaban muy asustados, no solamente por nuestra integridad, sino por el futuro del país. Es de esa manera que a partir del año 1980 al año 2000 se creó una comisión, ¿no? Que es la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que es el CBR, ¿no? Que se creó en el año 2001, ¿no? Donde nos dictó varias cifras, lo cual nos comenta que el 54% de las víctimas fue por el grupo terrorista PSP, que es el de luminoso como lo conocemos. Y tenemos el 43%, lo cual esto me preocupa mucho, que fue provocado por agentes del Estado, Fuerzas Armadas, policía, ¿no? Y bueno, lo restante es el 17%, que fue causado por otros, como es el grupo terrorista Movimiento Revolucionario MRTA, ¿no? Acá lo preocupante es notar una cifra muy alta, ¿no? Del 43% que fue provocado por agentes del Estado, Fuerzas Armadas, la policía, ¿no? En parte, se vulneró muchos derechos, la libertad, la expresión, a tener una zona segura, como lo dice la Constitución hoy en día, los derechos fundamentales, ¿no? Por otra parte, podemos recordar un caso muy sonado, que fue el ingreso de las Fuerzas Armadas y la policía, lo que es a la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? En la cual se decía que habían grupos terroristas entre profesores, estudiantes, pero lamentablemente muchas personas murieron cuando la policía tomó el recinto. Y o sea, es un acto muy grave porque la verdad no se llevó una investigación correspondiente para saber exactamente quién eran las personas. Muchos dicen que otros se callaban por miedo, por no decirlo, otros decían que no les quedaba otra alternativa para poder actuar y acabar con ese grupo que estaba ahí, pero eso es muy lamentable, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir al respecto? En parte ayudó para poder eliminar a personas que hacían mucho daño al país y lastimosamente por otros demás se perdieron vidas humanas. Eh, para continuar con el tema, le paso a mi compañero. Continuando con lo ya mencionado por mi compañero, consideramos que la revocación de la condena del patriarca de los Fujimori no debió de haber sido revocada, puesto que se vulnera el derecho de justicia del Estado y de los afectados por los crímenes del implicado, como en algunos países de LATAM. En el artículo La polémica por los indultos en Chile fuerza la dimisión de la ministra de Justicia y del jefe de gabinete de Boric. Presenta un caso de revocación de indulto a personas condenadas por haber participado en protestas por el tercer aniversario del estallido social chileno. Boric había concedido el indulto a 13 personas que generaron disturbios masivos cometiendo crímenes hacia la sociedad, los cuales fueron condenados a prisión en el 2019. Este tipo de acciones fueron realizadas gracias a la promesa expresada por el presidente en el 2022 para poder estar en paz junto con su pueblo. Estos actos conllevan a comparar peso de culpabilidad y de los actos cometidos. Los actos en Chile fueron vandalismo, acuñándose el robo y agresiones.
Por otro lado, al expresidente se le acusa de haber estado involucrado en la muerte de varias personas, tratando de escapar y tratando de dejar a sí mismo sus delitos yéndose a Japón y robando dinero del Estado peruano. A Fujimori no se le debió de haber brindado el indulto, pero la facultad de perdón que se manejó el expresidente Kuczynski fue clave para poder dejar en libertad a Fujimori. El derecho de justicia fue totalmente vulnerado en esta situación, puesto que no se respetó en absoluto las muertes escritas y vividas en su época, y los delitos cometidos hacia el pueblo peruano, que acompañados de diagnósticos médicos permitió el perdón de Fujimori. En tercer lugar, el indulto del expresidente Alberto Fujimori en el año 2017, que fue posteriormente revocado en el 2018, estuvieron rodeados de controversia y plantearon discusiones más amplias de justicia y rendición de cuentas en el Perú. En diciembre de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió a Fujimori un indulto humanitario, alegando motivos de salud. Esta decisión fue recibida con críticas y acusaciones de maniobras políticas, ya que Fujimori en ese tiempo cumplía una condena de 25 años de prisión por delitos relacionados a lesa humanidad, por delitos con los masacres de Barrios Altos y La Cantut. El indulto ocasionó protestas e indignación por parte de las organizaciones civiles, de derechos humanos, familiares de las víctimas y del público en general, que lo vieron como una traición a la justicia y una medida para proteger intereses políticos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el indulto y resaltó la importancia de la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la presidencia de Fujimori. En octubre de 2018, la Corte Suprema del Perú revocó el indulto a Fujimori, declarándolo nulo y ordenando nuevamente la continuación de su condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. En su sustento, el tribunal destacó la importancia de defender la justicia y la rendición de cuentas. Bueno, en resumen, la conclusión principal del texto es que el actuar de los expresidentes y los operadores jurídicos en el contexto del conflicto armado interno en el Perú y el indulto de Alberto Fujimori no fue correcto, ya que hubo una gran deficiencia y un problema sistemático en la administración de justicia, lo cual vulneró a los derechos fundamentales de las personas y generó controversia en cuanto a la búsqueda de justicia y rendición de cuentas. En referencias, tenemos una página que sacamos hablaba sobre quién era Abimel Guzmán, ¿no? El líder de Sendero Luminoso, y otra página de USIC que nos explica el conflicto armado interno que hubo en ese tiempo. Por otro lado, eh, utilizamos una página que nos explicaba sobre las heridas son abiertas por el conflicto armado interno que hubo. Y otra sobre la intervención del presidente Alberto Fujimori. Esta ha sido toda nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.